Como decíamos anteriormente, para iniciar vamos a dar una breve explicación. Debemos recordar cuáles son los elementos metálicos y no metálicos, especialmente los no metálicos, que son aquellos que nos van a permitir un enlace covalente, la estructura de Lewis y meramente los enlaces covalentes. ¿Por qué necesitamos recordar o afianzar esos conocimientos? Precisamente porque las estructuras que nosotros vamos a predecir, que es la del agua y la del metano, pues son estructuras que están dentro de los elementos no metálicos y que también poseen enlaces covalentes. Bien, continuemos. Como podemos ver a continuación en nuestra pantalla, tenemos los elementos no metálicos. Aquellos elementos no metálicos son los que se encuentran ubicados dentro de nuestra tabla periódica en las familias 4A y 7A. Es decir, están ubicados desde la familia 4A hasta la familia 7A y debemos de considerar muy importante a la familia 1A, sobre todo al hidrógeno. Entre ellos encontramos el carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, fósforo, azufre, cloro, selenio, bromo, yodo, astato e muy especialmente el hidrógeno. Son todos aquellos elementos no metálicos que podemos nosotros ubicar o volver a rescatar de nuestra tabla periódica. Primeramente vamos a identificar los elementos no metálicos. Tenemos que los elementos no metálicos están comprendidos desde el grupo 4A hasta el grupo 7A. Y muy especialmente también está ubicado en el grupo 1A un elemento que nos ayuda a formar enlaces covalentes, que es el hidrógeno. Estos elementos son aquellos que nos van a permitir a nosotros formar tipos de enlaces covalentes, y tenemos en las familias del grupo 4A al grupo 7A tenemos los elementos como el carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, fósforo, azufre, cloro, selenio, bromo, yodo, astato e hidrógeno. Esos son nuestros elementos que ocuparemos para poder nosotros predecir, dentro de la teoría del enlace, figuras geométricas. Podemos observar en nuestra siguiente diapositiva cómo están integrados nuestros elementos no metálicos, y de esta forma pues nosotros podemos observar que hay un grupo en especial, como es el grupo 8A, que comprende también a la parte de no metales. Sin embargo, estos, por estar en el grupo precisamente 8A, pues se refiere a que son gases nobles y generalmente ya son demasiado estables. Precisamente por eso su número de electrones pues ya está formando el octeto, y con esto quiere decir que tiene una mejor estabilidad. Ahora, ¿cómo podemos entonces realizar nuestro enlace covalente? Habíamos dicho anteriormente que solamente se da entre algunos elementos no metálicos. Y por ejemplo, nosotros podemos identificar en nuestra pantalla que tenemos una serie de elementos que se extrajeron de nuestra tabla periódica y que son con quienes vamos a estar trabajando. Aquí, por ejemplo, podemos formar una molécula de cloro diatómico, es decir, tenemos cloro enlazado a otro cloro, y aquí podemos ver claramente que pertenece a un enlace covalente, ya que los dos son no metálicos, solamente que debemos de tener en cuenta que se tiene que cumplir con la regla del octeto. La regla del octeto es aquella que me dice que cada una de las moléculas debe de contener 8 electrones, y precisamente pues en este caso llega el momento en el que estos electrones se tienen que compartir para formar un enlace.
nosotros podemos observar que el cloro está en el grupo 7A, es decir, el cloro tiene 7 electrones para compartir. Es por eso que se tiene que unir a otro cloro para que puedan tener finalmente los dos 8 cloros y cumplir con la regla del octeto. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Cómo vamos a cumplir esa regla del octeto? Bien, nosotros tenemos en este ejemplo la molécula del monóxido de carbono. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Habíamos dicho anteriormente que los gases nobles se encuentran presentes en el grupo 8A y eso les permite tener una fuerte estabilidad precisamente porque poseen 8 electrones alrededor de su átomo que les permite generar una estabilidad mayor. En este caso, vamos a ubicar en nuestra imagen que el carbono está presente en el grupo 4A, lo que refiere que tiene 4 electrones, y el oxígeno está ubicado en el grupo 6A. El oxígeno, por lo tanto, tendría 6 electrones para compartir. Veamos nuestra imagen. Tenemos nuestra molécula de CO o monóxido de carbono. El carbono está en color azul y el oxígeno en color morado. Habíamos mencionado que el carbono tiene 4 electrones y que el oxígeno tiene 6 electrones. Entonces, vamos a sumar la cantidad de electrones que tenemos por la molécula. 4 electrones más 6 electrones nos da un total de 16 electrones. Sin embargo, refiriéndonos a la regla del octeto, cada átomo debe de contener 8 electrones. Si nos vamos a la imagen, el carbono le faltarían 4 electrones y al oxígeno le faltarían 2 para que cada uno de los átomos tenga la configuración completa de electrones. Entonces, ¿qué hacemos? En el paso número 2 vamos a calcular el número de electrones para formar el octeto. En la molécula debe de haber 16 electrones, es decir, por todo el monóxido de carbono debemos de contener 16 electrones. Por lo tanto, los 16 electrones menos los 10 que tenemos es un total de 6 electrones. Estos son los enlaces que nos van a permitir compartir esta molécula. Por lo tanto, vamos a nuestra siguiente imagen. En el número 3 tenemos que los enlaces compartidos son los que acabamos de determinar. Esos 6 electrones que restamos del total y de los electrones que tenemos por la molécula, los vamos a dividir entre 2. Sabemos que cada línea en la estructura o en la ley de Lewis, sabemos que cada línea quiere decir que tenemos 2 electrones. Por lo tanto, lo dividimos entre 2. Esto nos genera un total de 3 enlaces y en el número 4, al colocar la molécula, vamos a tener nuestros enlaces compartidos. Colocamos nuestra molécula del carbono y el oxígeno. La separamos y en medio colocamos los 3 enlaces, ya que son aquellos que van a compartir. En el paso número 5, al poder colocar nuestros 3 enlaces compartidos, nos damos cuenta que estamos acomodando 6 electrones solamente. Lo que debemos de tener son 8 electrones que estén rodeando al carbono y 8 electrones que estén rodeando al oxígeno. Por lo tanto, ya nada más vamos a colocar el número faltante de electrones en cada uno de los elementos. En este caso, al carbono le colocaríamos 2 electrones y al oxígeno 2 electrones. O bien, colocaríamos una línea al lado del carbono y otra línea al lado del oxígeno. De esta forma, si yo ligeramente desaparezco la molécula de O o oxígeno, tenemos que el carbono ya posee 4 enlaces, lo que refiere a que tiene ya 8 electrones. Y si yo cubro la parte del carbono con su enlace, ya puedo ver visualmente que el oxígeno ya está teniendo sus 4 enlaces o sus 8 electrones que lo rodean. Entonces, estos están cumpliendo ya la ley del octeto.
y cada elemento tiene 4 pares de electrones. Por lo tanto, en nuestra siguiente imagen podemos resumir la ley de Lewis. La ley de Lewis es que para formar cada elemento, una molécula debe contener 8 electrones. En nuestro ejemplo, podemos visualizar que tenemos nuestra molécula de cloro y tenemos otra molécula de cloro. Volvemos a nuestro ejemplo anterior del cloro diatómico. En este caso, podemos observar que el cloro, al estar en el grupo 7, tiene 7 electrones de valencia por cada átomo para compartir. El átomo del cloro está por separado y por esta razón no cumplen la regla del octeto. Sin embargo, cuando están más cerca y se forma un enlace, podemos observar que el cloro del lado izquierdo, encerrado en color rojo, está compartiendo su electrón al cloro azul para poder cumplir con su regla de octeto, y el azul al rojo de forma viceversa para que también cumpla con su regla del octeto. Por lo tanto, cada uno de ellos ya tiene 8 electrones de valencia y se hacen más estables y finalmente se cubre la regla del octeto. Ahora sí, vamos a retomar todos esos conocimientos para entrar de lleno a la teoría del enlace de valencia. ¿Qué es la teoría del enlace de valencia? Pues primeramente vamos a identificar en esta teoría que necesitamos tener presentes la configuración electrónica. En este caso, para poder identificar la molécula del agua y la del metano, sabemos que estamos ocupando orbitales de forma S y orbitales de forma P para estos enlaces covalentes. En nuestra diapositiva o en nuestra pantalla podemos observar que el orbital S se representa a través de una esfera y los orbitales P son como dos formas ovaladas para poderlas representar de forma gráfica. Y estos orbitales pueden encontrarse en un plano X, en un plano Y y en un plano Z, los orbitales de forma P, dependiendo de cuántos electrones haya en cada nivel atómico. Y finalmente la ley de Lewis que acabamos de repasar para poder identificar los enlaces compartidos o los electrones que se están compartiendo entre las moléculas o entre los átomos. Por lo tanto, vamos a nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo la vamos a aplicar? ¿Cómo yo voy a hacer que esa estructura o que esa teoría de enlace de valencia a mí me ayude a identificar cómo voy a realizar mi molécula del agua o del metano? La teoría de enlace de valencia es una teoría propuesta por Linus Pauling y menciona cómo los electrones desapareados se pueden combinar para formar una molécula. ¿Qué es un electrón desapareado? Es aquel electrón que se encuentra solo. Sabemos que nuestros enlaces tienen dos electrones. Sin embargo, en este caso nuestro electrón anda vagando solo y en el momento en el que se encuentra con uno más es cuando se da la formación de la molécula. Por lo tanto, debemos de identificar qué lugar está poseyendo nuestro elemento químico y qué orbital puede llegar a tener. En el caso de los orbitales S, los que habíamos dicho que tienen forma circular o esférica, en ese orbital puede tener 2 electrones máximo a compartir. En el caso de los orbitales de forma P, pueden tener hasta 6 electrones para compartir. Nosotros nos podemos ir a nuestra tabla periódica a donde tenemos la configuración electrónica y podemos observar que en el lugar del hidrógeno solamente tenemos un electrón para compartir. En el lugar número 6 del carbono solamente tenemos 4 electrones para compartir y el número 8, que es del oxígeno, solamente tendría 6 electrones para compartir. Y esto lo podemos identificar o podemos definirlo dependiendo del nivel de energía que posee cada uno de los elementos. Finalmente, todo nos va a dar lugar a poder usar la geometría molecular, que es la forma en la que podemos
ver cómo se distribuye la molécula en el espacio y si tiene una forma sigma, que es decir, una forma lineal, o si tiene otro tipo de formas dentro del espacio ya meramente tridimensionales. Ahora sí, vamos a pasar a formar nuestra molécula de metano. Primeramente tenemos que en su configuración electrónica el hidrógeno queda en el nivel 1s1, es decir, que solamente se encuentra con un electrono para poder compartir, mientras que el carbono está en su configuración electrónica 2s2, 2p2. Si sumamos el número de flechas, quiere indicar que tenemos 4 electrones. Sin embargo, ¿cómo es posible que el metano adquiera una forma cuadrangular si su estructura por el momento no lo permite? Nos da a indicar que tenemos dos tipos de enlaces de forma P. Está en estructura X y está en estructura Y. Sin embargo, no tenemos algún otro que me permita a mí realizar ese tipo de estructura geométrica. Precisamente aquí entra un concepto que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Vamos a poner mucha atención. Para la formación de moléculas intervienen diferentes aspectos. Está la repulsión de los electrones, que es cuando nosotros queremos, por ejemplo, juntar dos imanes del mismo polo y obviamente estos constantemente se están llevando una repulsión. Asimismo, nuestros electrones, al estar formando situaciones geométricas en una molécula, estos mismos tienden a repeler al siguiente electrón. Esa es una forma por la que también nuestra estructura geométrica da a la molécula. Ahora bien, nuestro ejemplo anterior, a donde decimos que el metano no tiene la estructura tetravalente, pues ahora lo vamos a explicar con el concepto de hibridación. Nuestro hidrógeno está en nuestro nivel S1 y en este caso tenemos el nivel 2s2, 2p2 del carbono. ¿Qué va a pasar? Cuando se le impregna energía a ese carbono, me va a desplazar uno de los electrones que se encuentran apareados y lo va a alejar al último nivel, que es el nivel PZ. Al ocupar ese nivel, ya tenemos 4 tipos de hibridación. Tenemos 4 en donde ellos pues están completamente desapareados, lo que permite que llegue un hidrógeno a ocupar cualquiera de uno de sus lugares y finalmente obtenemos una molécula de carbono con 4 moléculas de hidrógeno que están a su alrededor, y la geometría molecular me dice que esta misma molécula, entre cada uno de los enlaces que se acaban de hacer, tiene una distancia de 109.5 grados. Así de sencillo, pues es esta formulación de moléculas. Como última actividad tenemos que su representación debe de ser de la molécula del agua a través del mismo mecanismo que acabamos de ver, y pues realmente esta historia todavía no termina. Tenemos muchas cosas más que resolver dudas, identificar, y pues muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.